El secreto del éxito, empezar con poco. Hola y bienvenidos. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una historia de resiliencia y esperanza, quiero tomar un momento para agradecerles su presencia. Si encuentran valor e inspiración en estas narraciones que buscan tocar el alma, les invito a compartir este contenido con alguien que pueda necesitarlo. Su apoyo nos permite seguir tejiendo estas lecciones de vida. Que la inspiración que encuentren aquí ilumine su camino y fortalezca su espíritu. Ahora, viajemos juntos en el tiempo. En un rincón olvidado del norte de México, allá por la década de los 50, donde el sol quema la tierra y el polvo cuenta historias de escasez, el día nacía con una lentitud resignada. Las casas, humildes fortalezas de adobe y techos de lámina oxidada, resistían el paso del tiempo con una dignidad silenciosa. El aire olía a tierra caliente, a esfuerzo y a olvido. En este paisaje de tonos ocres vivía un niño al que el mundo parecía haberle dado la espalda. Apenas contaba 10 años, un cuerpo delgado cubierto con ropas raídas y los pies descalzos, curtidos por el suelo ardiente. Era huérfano. Un accidente se había llevado a sus padres y, con ellos, cualquier ancla en el mundo. Nadie lo reclamó. Por un tiempo, la caridad de un vecino le dio un techo, pero la compasión tiene un límite cuando la pobreza aprieta. Los meses pasaron y una boca más que alimentar se convirtió en una carga demasiado pesada. Una tarde, con la misma simpleza con la que se desecha un objeto inútil, el hombre le dijo que se fuera. Y el niño, sin comprender del todo la crueldad del abandono, se fue. Desde ese día, su hogar fue cualquier rincón que la noche le ofreciera, un cobertizo desvencijado, el hueco de un muro, la sombra de un árbol solitario. Su alimento era lo que la suerte o el descuido de otros dejaba a su paso, la cáscara de un pan, una fruta magullada, el trozo de tortilla que alguien arrojaba. Cada mañana era un nuevo comienzo, una batalla silenciosa contra el hambre. Recorría el barrio con la mirada atenta, buscando no solo comida, sino una oportunidad, un propósito. Y a pesar de todo, cada día empezaba con dos cosas que nadie podía quitarle, el estómago vacío y el corazón lleno de una extraña esperanza. Un día, mientras su sombra se arrastraba por las calles polvorientas, un sonido rompió la monotonía del pueblo. Era un golpeteo rítmico, firme, constante. El sonido de la creación. La curiosidad guió sus pies hasta el viejo taller del carpintero del pueblo. Se asomó con sigilo por una ventana cubierta de polvo y lo vio. Era un hombre grande, de manos ásperas y callosas, con el ceño fruncido y un aura de soledad que olía a tabaco y tequila barato. Clavaba, medía, cortaba la madera con una precisión que parecía desafiar su apariencia tosca. A su alrededor, el aire danzaba con el aroma del pino fresco y el serrín, un perfume de trabajo honesto. Aquel carpintero llevaba muchos años solo. Su mujer, cansada de sus vicios y su carácter seco como la tierra del norte, lo había abandonado. El taller era su único refugio, el único lugar donde el caos de su vida encontraba orden en la perfección de una junta bien hecha. El niño se quedó allí, inmóvil, fascinado. Observaba a aquel hombre que, con tan poco, era capaz de crear algo bello y útil. De pronto, el carpintero levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del niño. «Si vas a mirar, al menos límpiate las manos», dijo con voz grave, sin dejar de martillar. El niño sintió el calor subirle al rostro. Se frotó las manos sucias contra el pantalón roto y murmuró, casi inaudible, «Yo solo. Solo quería ver cómo lo hace. Quiero aprender». El carpintero detuvo su trabajo. Lo observó por un instante, viendo más allá de la suciedad y los harapos. Vio el hambre en sus ojos, pero no era solo hambre de pan. Suspiró, se limpió las manos en su delantal de cuero y con un gesto de la cabeza señaló una escoba en un rincón.
Bueno, si vas a quedarte ahí parado, al menos haz algo útil. Empieza por barrer. El niño asintió con una energía renovada y entró al taller. El suelo era una alfombra de serrín. Cada barrido levantaba una nube dorada que se filtraba con los rayos del sol. No paró. No pidió agua ni descanso. Barría con un cuidado metódico, como si en cada movimiento encontrara el propósito que tanto había buscado. El carpintero lo observaba de reojo, extrañado. No estaba acostumbrado a ver a un niño trabajar con tal dedicación, sin una queja, sin pedir nada a cambio. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el hombre se acercó. Sin mediar palabra, le ofreció un plato de metal con tortillas calientes y frijoles. «Come algo», murmuró. El niño lo miró, sorprendido. Sus manos temblaban al tomar el plato. Hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía comida caliente que casi había olvidado su sabor. Antes de que el niño se marchara, el carpintero le preguntó: «Oye, muchacho, ¿qué vas a hacer mañana? Puedes venir si quieres». Una sonrisa iluminó el rostro del niño, sus ojos brillaron con una luz que la penuria no había logrado apagar. «Sí, señor», dijo con la voz firme. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, durmió tranquilo, con el estómago lleno y el alma en paz. Los días se convirtieron en semanas. El niño llegaba puntual cada mañana, con el hambre de siempre pero con las ganas renovadas. Barría, limpiaba, ordenaba las herramientas con un esmero casi religioso. El carpintero, un hombre de pocas palabras, a veces solo gruñía o señalaba con la cabeza. Pero el niño aprendía. Observaba cada movimiento, escuchaba el canto del serrucho sobre la madera, memorizaba la fuerza exacta de cada martillazo. «Vas muy rápido», le dijo el viejo un día. «La madera se trabaja despacio. Con calma. Hay que sentirla». El niño asintió y ralentizó su ritmo, aprendiendo a escuchar. Pasaron las semanas. El carpintero, viendo su constancia, comenzó a dejarle usar las herramientas. El niño se pinchaba los dedos, se llenaba las manos de astillas, pero nunca se quejaba. Cada herida era una lección escrita en su piel. Por las noches, cuando el taller quedaba en silencio, se quedaba a la luz de una vela, practicando con trozos de madera sobrante. Lijaba, cortaba, unía piezas sin un fin aparente, solo por el placer de aprender. Una noche, el carpintero regresó al taller y lo encontró allí, concentrado. «¿Qué haces todavía aquí, muchacho?», preguntó. «Practico, señor. No quiero olvidarme de lo que aprendo». El viejo carpintero se cruzó de brazos y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. «La madera no se olvida, muchacho. Solo hay que prestarle oído». Y añadió en voz baja, como revelando un secreto sagrado: «Cuando no tienes nada, cada pedazo se vuelve una oportunidad». Los meses se hicieron años. El niño creció entre el eco del martillo y el aroma a pino. Aprendió a medir sin regla, a clavar sin torcer un solo clavo, a escuchar la madera como si respirara. Sus manos infantiles se volvieron firmes y seguras. El taller se convirtió en su casa, el carpintero, en la única familia que conocía. Un día, ya convertido en un joven aprendiz, se atrevió a preguntar: «¿Por qué nunca guarda dinero, maestro? Podría tener más herramientas, un taller más grande». El carpintero no dejó de trabajar. El serrucho siguió su camino firme sobre la tabla. «Tener más no siempre significa vivir mejor», respondió. «Yo ya tuve más y lo perdí todo por mis vicios. Ahora me basta con trabajar, respirar y enseñar lo poco que sé». Esas palabras se quedaron grabadas en el alma del joven. El invierno llegó, más duro que de costumbre.
El carpintero tosía cada vez más y el cansancio se apoderaba de él. El tabaco y el tequila barato que lo habían acompañado toda su vida finalmente le estaban pasando la factura. Una mañana helada, el joven llegó al taller y encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Entró despacio. El silencio era denso, pesado. Y entonces lo vio. El viejo maestro estaba sentado en su silla de trabajo, con las manos sobre la mesa, la mirada perdida. El descanso eterno por fin lo había alcanzado. El joven cayó de rodillas. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Y lloró. Lloró con la fuerza de un dique que se rompe, liberando años de soledad, hambre y miedo. Lloró por el padre que nunca tuvo y por el maestro que acababa de perder. Lloró por una vida que le había quitado todo 2 veces. Tras el entierro en el pequeño cementerio del pueblo, el taller quedó mudo, cubierto de polvo y silencio. El joven no podía tocar las herramientas. El eco del martillo era una herida abierta en su memoria. Pero con el tiempo, el dolor dio paso al recuerdo, y el recuerdo a la gratitud. El viejo le había dejado el legado más valioso, un oficio, la paciencia y la dignidad del esfuerzo. Decidió que el taller no podía morir. Buscó a la esposa del maestro, que había vuelto al pueblo para el funeral. Era una mujer delgada, de rostro cansado pero de mirada amable. «Señora», dijo con respeto, «¿me permitiría usar las herramientas del maestro? No tengo otro lugar donde trabajar». A ella se le humedecieron los ojos. «Hijo, las puertas de ese taller siempre estarán abiertas para ti». Él estaría feliz de saber que su legado sigue en pie. Y así, el joven carpintero reabrió el taller. Al principio no tenía clientes, solo unos pedazos de madera recogidos de la basura. Con ellos empezó a construir una silla, una caja, una pequeña puerta. Un tendero del pueblo se burló de él. ¿A eso le llamas carpintería? Con esa madera vieja no vas a llegar lejos. El joven levantó la vista del trozo de madera que lijaba y respondió con calma, puede ser. Pero con ella voy a empezar. Poco a poco, los vecinos comenzaron a llevarle cosas para reparar, una mesa coja, un juguete roto. A veces le pagaban con pan, otras con maíz, a veces solo con un gracias. Pero él nunca se negó. El taller volvía a tener vida. Una noche, una tormenta feroz azotó el pueblo. El viento arrancó las ventanas y el techo viejo crujía, amenazando con derrumbarse. El joven subió al techo en medio del diluvio, con lonas viejas y clavos, luchando contra la furia de la naturaleza. La anciana viuda, con sus manos temblorosas, lo ayudaba desde abajo. «No podremos salvarlo», gritó ella sobre el rugido del viento. «Sí podremos», respondió él con una firmeza que nació de la desesperación y la fe. «Con lo poco que tenemos, basta». Y resistieron. Al amanecer, la tormenta cesó. El taller, maltrecho pero en pie, recibió los primeros rayos de sol. En el olor a madera mojada, el joven comprendió que había heredado mucho más que herramientas. Había heredado la voluntad de construir, de resistir, de crear algo a partir de la nada. El aprendiz huérfano se había convertido en maestro. Con el tiempo, sintió que debía seguir su propio camino. Habló con la anciana y le ofreció comprarle las herramientas del maestro, pagándole poco a poco. Ella aceptó, diciéndole que su difunto esposo estaría orgulloso. Con las herramientas a cuestas, se mudó a un pueblo más grande y alquiló un pequeño local gastado. Colgó un letrero que él mismo talló, Carpintería El Comienzo. Los primeros días fueron duros. Nadie lo conocía. Comía poco y trabajaba sin descanso. Pero la calidad de su trabajo y su honestidad comenzaron a labrarle una reputación. «Ese muchacho trabaja bien», decían.
Y es honrado, añadían otros. Los encargos empezaron a llegar. Los años pasaron. El joven compró el local, lo amplió, levantó nuevas paredes. Pero en el lugar de honor, siempre colgadas, estaban las viejas herramientas de su maestro, testigos silenciosos de su viaje. Ya no era el niño huérfano que buscaba sobras en la basura. Era un hombre respetado, un maestro carpintero, el dueño de su propio destino. Y cuando alguien, admirado, le preguntaba cómo había logrado tanto partiendo de tan poco, él sonreía con serenidad y respondía, con lo poco que tenía, empecé. Y nunca dejé de creer que valía la pena. Porque la historia de este carpintero nos enseña una lección universal. El éxito no empieza cuando tienes todo lo que deseas, sino cuando decides hacer algo grandioso con lo poco que tienes en tus manos.